dar inicio entonces con la bolilla 10. Les voy a poner a compartir esta bolilla 10 que vamos a empezar con los medios de prueba, con los distintos medios de prueba. Y en este caso, hoy vamos a ver la prueba documental. ¿Ahí se ve, Paola? Sí, profe, se observa bien pantalla perfecto, completa. Perfecto. Bueno, vamos a la prueba documental. La bolilla 10, como dije, es de los medios de prueba. Y esta prueba documental, la legislación utiliza distintos términos para mencionar a esta prueba documental. Habla de documento, habla de instrumento, como equivalente a documentos escritos y firmados por sus autores, ¿eh? O sea, cuando ustedes escuchen prueba documental o prueba instrumental, la legislación suele considerarlos como términos sinónimos, ¿eh? Entonces, medio que por ahí se puede uno creer que son distintos, pero en realidad se está mencionando lo mismo. Hay algunas diferencias sustanciales, no sustanciales, mejor dicho, pero nos estamos refiriendo a la prueba documental. ¿Qué es un documento? Un documento es todo objeto susceptible de representar una manifestación del pensamiento, sin importar la forma que esta representación se exterioriza. Hay dos clases de documentos que ustedes ya habrán visto en otras materias y que son los más importantes que vamos a analizar en este caso, que son los documentos públicos y los documentos privados. Cuando hablamos de documento público, son los otorgados por un funcionario público o depositario de la fe pública. Por ejemplo, puede ser un escribano, por ejemplo, puede ser un secretario. Yo, mi función como secretaria es una función de fedataria. Yo doy fe, yo firmo y digo que yo vi una fotocopia certificada, es fiel de su original, que obra en el expediente, yo certifico eso. Entonces, puede ser un funcionario público o un depositario de la fe pública, dentro de los límites de su competencia y con la formalidad que prescribe la ley. La característica de este documento público en cuanto al valor probatorio es que valen por sí mismos, o sea, no necesitan ser reconocidos por la parte a quien se opone. Por ejemplo, a ustedes le traen o le presentan un título de propiedad, una escritura pública sería, firmada por un escribano, certificada por un escribano, y vale por sí misma, ¿eh? No es necesario que se les llame a las partes que firmaron ese acto, sino simplemente con ese instrumento público ya ustedes se considera que tiene valor probatorio, que es el original. Y que se realizó ese acto, más que es el original, sino que se realizó ese acto. En cambio, los documentos privados son todos los documentos que no revisten las características mencionadas antes, o sea, no se hace por un funcionario público, porque se lo realiza ante las partes o terceros. Un documento privado que ustedes van a formalizar mucho cuando ustedes litiguen o cuando estén en la profesión, son acuerdos de parte donde firman los clientes. O puede ser un escrito judicial, donde firma ustedes y el cliente. Entonces, ese documento, ese escrito o ese acuerdo que ustedes firman, lo firman solo las partes o terceros. Entonces, no es un documento público porque solo lo firmaron las partes o terceros. En cuanto al valor probatorio, también se distingue de lo que hablamos del documento público, porque este instrumento privado carece de un valor probatorio por sí mismo, como tenía el documento público, hasta tanto se acredite la autenticidad de la firma de ellos. O sea, no vale por sí mismo como el documento público y requiere que se valide o se acredite esa firma de las personas que intervinieron en ese acto, ya sea por reconocimiento expreso tácito o por cualquier medio de prueba, una pericial caligráfica. Entonces, esa es la distinción entre instrumento público e instrumento privado. Acá yo había notado, cuando preparaba la clase, había encontrado
leyendo el Código Procesal del Chaco, que Salvat considera que no son instrumentos públicos, pero Arasi y Kaminker, que son los que comentaron nuestro Código Procesal Civil del Chaco, dice que no son instrumentos públicos la mera incorporación del escrito al expediente. O sea, Salvat dice que sí, que la incorporación de un escrito, del escrito que ustedes presentan al expediente, al ingresar al expediente, se convierte en un instrumento público. Arasi y Kaminker dice que no son instrumentos públicos, que la mera incorporación de ese escrito al expediente no hace que ese documento se vuelva en un instrumento público. No obstante, que el funcionario público que autoriza el cargo, en este caso el secretario, solo se limita a dejar constancia de la fecha y la hora de la presentación de ese escrito. En cambio, sí son instrumentos públicos, dice Arasi y Kaminker, las actas judiciales, las que se llevan a cabo por el juez o el secretario, un acta de una audiencia, por ejemplo. Entonces ellos dicen que esos sí son instrumentos públicos. Y las actas realizadas por el martillero público, o mejor dicho antes por el martillero público, por el oficial de justicia, por ejemplo, cuando va a hacer un mandamiento. Entonces, eso también, porque ese oficial de justicia es un fedatario, es el representante del juez en ese acto que el juez le está ordenando, le está poniendo en cabeza de él para que lo realice. Entonces, son opiniones doctrinarias de Arasi y Kaminker. Nosotros siempre consideramos en el juzgado, teníamos ese concepto de que un documento privado, el escrito presentado por ustedes los abogados con la firma de su cliente, era un instrumento privado. Pero cuando nosotros lo agregábamos al expediente, el expediente es un instrumento público, acuérdense que cuando vimos el expediente, cuando se lo agregaba al expediente, el secretario le ponía el cargo, le ponía la fecha, la hora de presentación, se convertía en un instrumento público. Espérenme, que parece que están queriendo. No, pensé que estaban. Está bien. Bueno, entonces, seguimos con la presentación. Estamos. Bueno. Hasta acá lo que implica la prueba documental. Si no llegan a ver el PowerPoint, me avisan, ¿eh? Entonces, seguimos con, ahí yo les estaba manifestando en la filmina anterior cuáles eran las clases de documentos. Cuando hablamos de la prueba documental no solo se limita a estos instrumentos públicos o privados que hablábamos recién, sino que son la forma de representación del pensamiento mediante la escritura. Sino que también además de esos, incluyen las demás formas o cosas que sirven para representar los hechos. Por ejemplo, un plano de una casa, cuadros, películas cinematográficas, discos, cintas grabadas, todo eso son prueba documental. O sea, no solo lo que representa el pensamiento mediante la escritura, como estuvimos viendo, estos documentos públicos o privados, sino también las demás cosas que representan los hechos. Ustedes, por ejemplo, pueden que presenten en una demanda un plano de una casa porque están por iniciar un juicio de escrituración, entonces pueden presentar eso, pueden presentar grabaciones, cinta o grabaciones de alguna filmación, todo eso es prueba documental. Cuando ustedes, esto es un dato importante porque el año que viene, cuando ustedes vean práctica forense 1 y 2, y cuando tengan que ofrecer las pruebas, por ejemplo, en una demanda de daños y perjuicios, van a tener que identificar los tipos de pruebas, prueba documental, prueba informativa, prueba testimonial. Entonces, para que ustedes sepan que esto es una prueba documental, los planos que presenten, por ejemplo, libros contables también pueden ser. Entonces, todo esto ingresa como prueba documental. La representación consiste en un hecho capaz de producir una imagen de otro hecho
por conducto de los sentidos y no de la razón. Seguimos aclarando en cuanto a los instrumentos públicos y privados. El Código Civil y Comercial indica los requisitos que deben reunir los instrumentos públicos y privados y su eficacia probatoria. Esto está previsto en el artículo 289 a 319 del Código Civil y Comercial de la Nación. El 284 habla de la libertad de las formas, 284 del Código Civil y Comercial de la Nación. Dice que si la ley no designa una forma determinada para la exteriorización de la voluntad, o sea, si el código no dice que este acto debe realizarse con esta formalidad, las partes pueden utilizar las que estimen convenientes. Por eso decimos que hay libertad de formas. Las partes pueden convenir una forma más exigente que la impuesta por la ley. O sea, libertad de formas si el código no dice nada. Y si el código establece una forma, las partes pueden pedir, supongamos, que la forma sea por testigos, y las partes quieren pedir que la forma sea por una escritura pública. Entonces, si es más de lo que exige el código, las partes, acordando eso, pueden imponer esa forma, pero tiene que ser acuerdo de partes. En principio, el principio general es libertad de forma, si la ley no le implica o no le indica, mejor dicho, una forma determinada para ese acto. Si la norma impone una forma determinada y las partes no se ajustaron a ella, el acto no queda concluida como tal mientras no se haya otorgado el instrumento previsto, pero vale como acto en el que las partes se hayan obligado a cumplir con la expresa formalidad, excepto que ella se exija bajo sanción de nulidad. O sea, ¿qué pasa si las partes no cumplen con la forma y esa forma estaba impuesta por la ley? El código decía, tal acto tiene que hacerse por tal prueba documental. Ese acto queda como en suspenso, hasta que se cumplimente con lo previsto por el código. Pero vale como acto entre las partes, obligando a esas partes a cumplir con esa formalidad. Ambas partes se obligan a tener que cumplir conforme lo que dice la ley. Y en algunos casos se puede pedir la sanción de nulidad también. Bueno, instrumentos públicos. Los instrumentos públicos están establecidos en el artículo 289 del Código Civil y Comercial. Determinan 3 incisos cuáles son los instrumentos públicos establecidos por nuestra normativa, por nuestra ley de fondo, siendo la enumeración meramente enunciativa. ¿Qué quiere decir esto? Que es a mero modo de ejemplo, no quiere decir que sean los únicos instrumentos públicos que hay y o que existan en nuestro ordenamiento. Pueden haber más. Se los menciona como meros ejemplos, enunciativamente, no es una enumeración taxativa que tienen que ser esos y no puede incorporarse ninguno más. En este caso, los instrumentos públicos es una enumeración meramente enunciativa. El primer inciso habla de las escrituras públicas y sus copias o testimonios. Una escritura pública puede ser la escritura de una casa, por ejemplo. El inciso B habla de los instrumentos que extienden los escribanos o los funcionarios públicos con los requisitos que establecen las leyes. Y el inciso tercero, o C, los títulos emitidos por el Estado Nacional, Provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme a las leyes que autorizan su emisión. Esto es Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Cuál es la oportunidad para ofrecer estos documentos, esta prueba documental y su exhibición? La documental que se encuentre en poder de las partes debe acompañarse junto con el escrito de demanda, reconvención y contestación, cualquiera sea el proceso. ¿Se acuerdan ustedes que cuando hablamos de demanda y cuando hablamos de contestación de demanda, dijimos que para el actor la oportunidad en la cual tenía que ofrecer toda la prueba documental era en su primera presentación? Y para el demandado, su primera presentación va a ser que la contestación de la demanda. Entonces, esa es la oportunidad para que ustedes ofrezcan estas pruebas documentales. O, si hay una reconvención, si el demandado reconviene,
ahí el demandado reconveniente va a ofrecer sus pruebas y al sustanciarlo y correrle traslado a la otra parte, el actor reconvenido va también a ofrecer sus pruebas. Entonces, cualquiera sea el tipo de proceso, cuando la documental se encuentre en poder de la parte, o sea, yo soy parte actora, yo inicio una demanda de desalojo y yo tengo una documental, por ejemplo, qué sé yo, un contrato de comodato, y por eso estoy ocupando la casa, yo en mi primera presentación tengo que incorporar esa prueba documental, cuando se encuentre en poder de la parte. El artículo 387 establece que las partes y terceros en cuyo poder se encuentran los documentos esenciales para la solución del litigio están obligadas a exhibirlos. Si los tienen que exhibir, los tienen que entregar. O designar el protocolo o archivo en que se hallan los originales. Puede ser que yo no tengo la escritura, pero lo tiene un tal escribano en su escribanía. Entonces, puedo ofrecer como prueba, esa prueba documental, diciéndole que no se encuentra en mi poder, pero que se libre un oficio al escribano a los fines de que presente esa prueba documental. O sea, si no la tengo en mi poder, tengo que designar el protocolo o archivo en que se halla el original. El juez ordenará la exhibición sin sustanciación y en el plazo que señale. O sea, el juez va a determinar que se tiene que exhibir esa documental sin sustanciación. Acuérdense que es sin traslado. No le va a preguntar a la otra parte si quiere o no quiere. Hola, buenas tardes. Está incorporando un compañero, así que ahí lo hice ingresar. Bueno, seguimos. Entonces dijimos que el juez ordena la exhibición de esa documental sin sustanciación, o sea, quiere decir que no va a correr traslado a la otra parte, y en el plazo que le señale, o sea, le dice que deberá exhibirlo en el plazo de, qué sé yo, 5 días, contado de la notificación. Si no exhibiera el documento dentro del plazo que el juez le fijó, la negativa es una presunción en su contra. Si el documento está en poder de terceros, si lo presenta, este podrá solicitar su oportuna devolución con testimonio en el expediente. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que es, algún documento que sí o sí lo tenga que tener un tercero, un escribano guardado en su escribanía, y no puede entregar el original sin que nunca más le devuelva el juzgado. Entonces, se presenta, entrega el documento y pide que se le devuelva y pide que se haga un testimonio. ¿Qué quiere decir un testimonio? Una copia de ese documento, una copia. Nosotros en realidad el testimonio, lo que hace el secretario, es la parte resolutiva, por ejemplo, de una sentencia, y al final el secretario dice que es fiel del original, que obra a la vista de él, en el expediente tal. Eso es un testimonio, o es como un resumen de la parte resolutiva de esa sentencia, es un resumen de la parte resolutiva, no es toda la sentencia, y el secretario certifica que es fiel del original. Entonces, se puede hacer eso cuando es una documental que está en poder de tercero y ese tercero pide la devolución, o se saca una fotocopia, el secretario certifica, o se toma la parte más importante de ese documento, si es una resolución, por ejemplo, y el secretario lo certifica. Entonces, eso también se puede hacer para poder devolvérselo a ese tercero que es ajeno al proceso, que no es parte del proceso, no es el demandado, es un tercero. Bueno, y acá viene un tema que es importante, que se ve en la práctica, nosotros vemos mucho en las notificaciones, ahora vamos a ver cuando hablemos un poquito más del incidente, se da mucho en las notificaciones cuando el oficial de justicia, que es el fedatario, que es el que va en representación del juez, por ejemplo, lleva una cédula y dice que en tal dirección vive fulano de tal. Después viene y se presenta la otra parte e impugna esa prueba o esa cédula diciendo que es falso. Entonces,
Este incidente de redarguición de falsedad se utiliza mucho y más que nada nosotros vemos en la práctica en los incidentes de nulidad de notificación. Vamos a ver qué es el incidente de redarguición de falsedad. Es el acto tendiente a obtener la declaración de invalidez de un documento público o privado reconocido por carecer de autenticidad. Entonces, lo que busca el incidente de redarguición de falsedad es obtener la invalidez de un documento público o privado. Como le decía en este caso, la invalidez de una cédula de notificación, porque no es auténtica, porque es mentira la información que dice. Entonces, la falsedad de los instrumentos puede ser falsedad de instrumentos públicos o privados, y esta falsedad puede ser material o ideológica. La falsedad material puede ser absoluta o relativa. La absoluta es cuando la persona que se indica como interviniente en el acto es ajena a él, directamente. Supongamos, el oficial de justicia dice que le dejó a mi vecina que se llama fulana de tal, y yo no tengo ninguna vecina que se llama fulana de tal, no le dejó, no existe esa persona. Entonces, eso es una falsedad material absoluta, porque la persona que se indica como interviniente en el acto no existe. O relativa y parcial, cuando el instrumento ha sido rasado o adulterado, hay algunos tachones sin salvar, algún tipo de adulteración en el acta. Esa es la falsedad material. Y después tenemos la falsedad ideológica, se refiere al contenido del instrumento. Se produce cuando las enunciaciones hechas en él no son verdaderas. Acuérdense ustedes que yo les decía que el oficial de justicia va al domicilio, se presenta, supongamos que viene hoy a la mañana cuando yo estaba trabajando, y en mi casa no hay nadie. El oficial de justicia viene a mi domicilio, golpea la puerta, toca el timbre, yo no me encuentro en el domicilio, entonces el oficial de justicia lo que hace es dejar aviso de que mañana va a volver a venir. Al otro día vuelve a venir y como yo me fui al juzgado, otra vez no estoy acá en mi casa, entonces el oficial de justicia hace un relevamiento, pregunta a los vecinos si realmente Sandra Barros vive en esta dirección, y si los vecinos le dicen que sí, que yo vivo, pero que ahora no me encuentro porque me fui a trabajar, él tiene que dejarme la cédula fijada en la puerta de acceso. Supongamos que él no hace ese relevamiento y supongamos que él dice que de los vecinos dicen que yo no vivo ahí. Y es mentira, porque yo siempre viví acá. Entonces, ahí hay una falsedad ideológica, porque el instrumento, el contenido de ese instrumento, de esa cédula de notificación, está hecha con situaciones que no son verdaderas. No preguntó a los vecinos, por ejemplo, directamente dijo que yo no vivía en el domicilio. Entonces, puede ser una falsedad material o puede ser una falsedad ideológica. Esta falsedad puede provenir de la actitud dolosa de una de las partes intervinientes o tratarse de una falsedad querida por ambas partes, como sería el caso de un acto simulado. Si tienen alguna preguntita, me paran, abren sus micrófonos y me preguntan. Bueno, redarguición de falsedad, instrumentos privados. Cuando la persona a quien se le atribuye la firma de un instrumento privado considera que es falsa, le basta con negarla. ¿Se acuerdan que hoy cuando empezamos dijimos el instrumento público y el instrumento privado? Que el público tenía valor probatorio por sí mismo, y solamente a través de una redarguición de falsedad se la puede atacar. En cambio, el instrumento privado no tiene valor por sí mismo y se le puede negar la firma de las personas que intervinieron y vamos a tener que probarlo. Entonces, cuando la persona a quien se le atribuye la firma de un instrumento privado considera que es falsa esa firma, le basta con negarla, le basta con impugnarla, le basta con decir, a mí no me consta la autenticidad de esa firma. En cuyo caso, quien intenta valerse de dicho instrumento tendrá la carga de acreditar su autenticidad. Quien dice, no, es la firma de esa persona, va a tener que hacer una pericial caligráfica para determinar si es o no la firma. El tema es más complejo cuando la firma es auténtica, o sea, el final de ese documento es auténtico, pero el instrumento ha sido adulterado por arriba, o sea, el contenido, o cuando son falsas las manifestaciones contenidas en él.
ahí ya hay esta redarguición que les decía en la filmina anterior, una falsedad ideológica sobre el contenido del instrumento. El artículo 314 del Código Civil y Comercial establece que el reconocimiento de la firma importa el reconocimiento del instrumento público. Se supone que si yo firmo un acta es porque reconocí el contenido, es porque consideré que todo lo que decía arriba de ese acta estaba bien, si no, no voy a firmar. El instrumento privado reconocido o declarado auténtico por sentencia o cuya firma certificada por escribano no puede ser impugnado por quien los haya reconocido, excepto por vicios en el acto del reconocimiento. Eso establece el 314. Bueno, hasta acá vemos prueba documental, el incidente de redarguición de falsedad, que se lo tramita por incidente. Yo hablo de incidente porque en el incidente no es que ustedes manifiestan nomás solicito redarguición de falsedad en un expediente. Se arma un incidente de redarguición de falsedad en el cual se cita, supongamos que sea una cédula de notificación, que era lo que yo les decía que era lo más común que veíamos en el juzgado, se lo cita al oficial de justicia que intervino en el proceso, a la persona que recibió la notificación, por ejemplo, y a ese oficial de justicia va a ser demandado en ese incidente, porque él es el fedatario, él es el que está diciendo que ese hecho o ese acto se lo realizó y se lo realizó con las formalidades establecidas por la ley. Entonces, cuando se plantea un incidente de redarguición de falsedad, también es demandado este oficial de justicia. Bueno, entonces hasta acá prueba documental y ahora vamos a empezar con prueba de informes. ¿Qué es la prueba de informe? Es el medio de aportar al proceso datos concretos acerca de hechos o actos resultantes de la documentación, archivo o registros contables de terceros o de las partes, cuando tales datos no provengan del conocimiento personal de aquellos. Por ejemplo, una prueba de informes podría ser que yo le pida al Instituto de Vivienda del Chaco me informe si en tal domicilio de tal barrio, quiénes son los titulares o a quiénes se le adjudicó esa vivienda. Entonces ellos van a sus archivos y ven que las personas del grupo familiar son fulano, mengano, o sea, nos proporcionan todos los datos que ellos tienen guardados en sus archivos, ¿no? Esa es la prueba de informe. O nosotros utilizamos mucho en el juzgado de familia la prueba de informe cuando pedimos a la patronal del alimentante cuántos serían los ingresos que percibe esta persona como personal dependiente, por ejemplo, de la Municipalidad de Resistencia. Entonces ellos nos mandan una copia certificada del recibo de sueldo de esta persona. Entonces, todo esto es prueba de informes. El informante, en este caso supongamos la Municipalidad de Resistencia, se limita a transmitir al órgano judicial, tras la orden del juez donde le requiere este pedido, el conocimiento que le proporcionan las constancias documentales que se encuentran en su poder. O sea, él lo que hace es verificar que esa persona sea personal dependiente de la Municipalidad de Resistencia, verificar cuánto percibe, sacar una copia, certificar y la manda a esta prueba de informe. O sea, lo que hace es aportar al proceso datos acerca de todo lo que él tiene en sus archivos y en su que tenga documentación respaldatoria en este órgano que le estamos pidiendo el informe. No se requiere el conocimiento de técnicas especiales, no se requiere, porque eso vamos a ver cuando veamos las periciales, la prueba pericial, que ahí sí se requiere de conocimientos técnicos especiales. Por ejemplo, cuando veamos el perito accidentológico, el perito balístico, se requieren de conocimientos especiales en la materia. En este caso, en la prueba de informes, no se requiere de esos conocimientos especiales, solamente lo que se le pide es que transmita la información que tenga de los documentos o archivos que tengan en su poder estos terceros. La persona a quien se le pide el informe tiene el deber de suministrar los datos requeridos por el juez.
Solo puede negarse si existe una causa de reserva o de secreto. Acá nosotros a veces le ponemos, hoy por ejemplo firmé uno que le pedíamos a la AFIP que nos informe el estado impositivo de estas personas, si venían pagando, si estaban en qué categoría estaba impositivamente esa persona, y le decíamos a la FIP que estaban relevados del secreto a proporcionar esos datos. Hay una ley que establece, así como también cuando le pedimos a los bancos, donde les estamos pidiendo si tienen cuentas bancarias, les relevamos del secreto bancario para que nos informen. O sea, siempre que uno pide informe y estén amparados estas instituciones en un secreto, ya sea secreto impositivo, fiscal o secreto bancario, el juzgado lo que tiene que hacer es relevarlo de ese secreto para que den la información. En el oficio que nos mandaron, por ejemplo, cuando nos contestaron, nos decían que extrememos los recaudos en cuanto a la información que se había proporcionado al juzgado para que esto no trascienda. Tiene que ser algo de reserva, porque hace a cuestiones personales de esa persona a la cual le estamos pidiendo informe. El juez apreciará si la negativa es fundada, o sea, si a quien le estamos pidiendo esto, el informante, no nos da esa información, va a apreciar si esa negativa es fundada y de no serlo, mandará que se produzca el informe arbitrando los medios idóneos a este fin. Puede ordenar el secuestro de la documentación o un dictamen pericial a costa de quien debía informar. Puede aplicar astreintes, también ahí no puse, pero nosotros en el juzgado por ahí le aplicamos astreintes por cada día de retraso en la contestación del informe. Entonces, esto es importante porque si en algún momento, bueno, el juzgado ya tiene aceitado esto, ya sabe que por ahí les fundan en la reserva o en el secreto. Por eso ya cuando se les pide el informe ya se los releva de ese secreto. Bueno, ¿cuáles son los recaudos y los plazos para contestar esta prueba de informes? Ojo con esto porque esto viene de la mano de la caducidad de las pruebas de informe, que es muy relevante al momento de que ustedes tengan que ofrecer la prueba y si no le contestan puedan activar a esta prueba para no perderla. El artículo 398 establece el Código Procesal Civil de la Nación, establece las oficinas públicas y las entidades privadas deben contestar el pedido de informe o remitir el expediente dentro de los 10 días hábiles. Ese es el plazo en el cual tienen que contestar, 10 días hábiles, no corridos, hábiles. Salvo que la providencia que lo haya ordenado hubiera fijado otro plazo en razón de la naturaleza del juicio o de las circunstancias especiales. Supongamos que en los amparos el pedido de informe es en 2 días, tienen plazos reducidos. Entonces, salvo la naturaleza del juicio, se puede reducir este plazo de 10 días, pero en principio es de 10 días. Los oficios librados deben ser recibidos obligatoriamente a su presentación. O sea, yo llevo un oficio firmado por el juez y lo llevo a la Municipalidad de Resistencia y la Municipalidad de Resistencia tiene la obligación de recibirme ese oficio. Nos ha pasado también en el juzgado que no le querían recibir el oficio. No me acuerdo qué dependencia, no era la municipalidad, era creo que una dependencia privada, porque acuérdense que estos oficios no solo tienen que ser dependencias públicas, pueden ser dependencias privadas, que ustedes manden un oficio a, qué sé yo, Bellini Electricidad, por decirle. Es una empresa privada, pero ellos tienen la obligación de recibir ese oficio que está firmado por el secretario o por el juez. El juez podrá aplicar sanciones conminatorias, ahí estaba diciéndoles yo de las astreintes, progresivas, en el supuesto de atraso injustificado en las contestaciones de informe, en el atraso o en la negativa directamente a contestar ese informe. Ahí nosotros hemos aplicado a varias patronales, por ejemplo, 100 pesos diarios desde que se notifica de la aplicación de astreintes hasta que dé cumplimiento con el informe. Y entonces se le junta, y eso es una plata que se deposita como tasa de justicia y queda depositado a favor del Poder Judicial.
El artículo 400 establece que, esto también es importante, que los pedidos de informes, testimonio y certificado, así como los de remisión de expedientes ordenados en el juicio, serán requeridos por medio de oficios firmados, sellados y diligenciados por el letrado patrocinante, con transcripción de la resolución que se ordena y que fija el plazo en que deberán remitirse. Deberá asimismo consignarse la prevención que corresponda según el artículo anterior. Supongamos que estamos en plena etapa probatoria, que el juez ordena librar los oficios, y en la providencia donde ordena librar estos oficios, dice, nosotros en el Código del Chaco es el 385, entonces dice, líbrese oficio a la Municipalidad de Resistencia, a AFIP, qué sé yo, a Casa de Gobierno, a tal, en los términos y condiciones del artículo 385, o en los términos y condiciones, en este caso de la Nación, del artículo 400. Cuando ustedes vean eso, quiere decir que ustedes no tienen que presentar el proyecto de testimonio en el expediente, en el juzgado, para que el secretario les firme y ustedes retirar y llevar y diligenciar. Quiere decir que ustedes, como letrados patrocinantes, están autorizados a, en virtud de esa orden que le dio la juez, hacer el proyecto de oficio y agregarle esa orden que se libre este oficio en virtud del artículo 400. Entonces, firman ustedes y lo llevan directamente a la dependencia donde la tienen que presentar. Esto hace que no se pierda tanto tiempo, porque si no ustedes tendrían que presentar un proyecto al juzgado, yo lo tengo que controlar, firmar, y ustedes lo tienen que retirar. En cambio, sí, cuando el juez le autoriza que el oficio sea librado en virtud de este artículo 400, en el del Chaco 385, directamente ustedes lo hacen en su estudio, lo imprimen, dentro de la parte resolutiva le ponen la orden del juez que dice que vaya por este artículo, que sea por el artículo 400, firman y lo presentan en la dependencia que ustedes, que está ordenado. Entonces, es muy importante eso, es muy importante porque acorta los plazos, totalmente acorta los plazos. Bueno, y acá hay otro tema importante, que es la caducidad de esta prueba de informe, artículo 402. Con esto damos por terminado este medio de prueba. Si vencido el plazo fijado para contestar el informe, acuérdense el artículo anterior que yo les había dicho, 10 días hábiles, el 398. Si vencido el plazo fijado para contestar el informe, la oficina pública o privada no lo hubiera remitido, o sea, no hubiera contestado ese pedido de informe, se tendrá por desistida de esa prueba a la parte que la pidió, sin sustanciación alguna, si dentro del 5º día no solicitara al juez la reiteración del oficio. Este es el oficio, el famoso oficio reiteratorio que nosotros vemos mucho en el juzgado. ¿Qué quiere decir esto? El juez ordena que se libre un oficio a la Municipalidad de Resistencia y le da 10 días a la municipalidad para que conteste. Ustedes lo presentan al oficio, a la Municipalidad de Resistencia, el día de hoy, martes 1 de septiembre. Cuentan 10 días hábiles desde que presentaron y dentro del 5º día posterior, esos días, una vez que vence esos 10 días, dentro de los 5 días posteriores, ustedes tienen que pedir un oficio reiteratorio, porque el otro, que ustedes tienen una constancia de acusa de recepción, siempre tienen que quedarse con una copia donde diga qué día y fecha le firmaron, le recibió esa municipalidad o esa dependencia. Ustedes se presentan al juzgado dentro de esos 5 días, una vez que venció los 10, y piden oficio reiteratorio. Si no lo hacen, pueden llegar a perder la prueba esta de informe. O sea, esto es una activación de la prueba que ustedes tienen que hacer, la parte oferente de la prueba es la que tiene que hacer, no la otra parte. Si la que ofreció la prueba soy yo, la parte actora, yo tengo que controlar estos plazos y pedirle al juzgado me libre un oficio reiteratorio. Si no lo hago dentro del 5º día, posterior a que venció los 10, la parte contraria me puede plantear la caducidad de esa prueba y hacerme caer esa prueba de informes. Entonces, ojo con esto, porque es muy importante para que a ustedes no le caiga una prueba de informe que quizás es muy importante para el proceso, quizás es algo que ustedes necesitan realmente acompañarle al juez para que el juez dicte una sentencia.
Bueno, hasta acá lo que vamos a dar hoy. La próxima clase vamos a seguir con bolilla 10. Me gustaría saber si tienen alguna preguntita, si tienen alguna duda. Esto es muy importante, chicos, tanto hoy para procesal, pero el año que viene en práctica forense, tanto 1 y 2, utilizan mucho los medios de prueba y cuando ustedes tengan que iniciar una demanda, van a tener que ver cómo se realizan este pedido de pruebas dentro del proceso. O sea que es muy importante el tema.